Muy buenas noches. Este video es exclusivamente para resolver su simulacro de examen, ¿sí? Entonces, en este video solo vamos a ver lo que es el simulacro de examen. Aquí tenemos la pregunta 1. Muy bien, me escuchan todos, ¿no? Aquí tenemos la pregunta 1. Mucho no se ve, pero yo se los voy a leer la parte que vayamos programando. Escribe un programa en C++, dice, que permite ingresar del teclado una serie de números enteros positivos. El programa deberá rechazar los números menores que 0. Eso vamos a hacer primero. Un programa que solo meta números positivos y debe rechazar números menores que 0 o números negativos. Nos vamos a ir al PC. Vamos a darle donde dice dibujar algoritmo, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar la estructura de control hacer mientras. Les explico, ¿sí? Este de acá es el if. Este de acá es la estructura de selección case o también se llama select o un if múltiple. Este de acá, los últimos tres. El primero es el while, el otro es el do while y el último es el for. ¿Ok? While, do while, for. De hecho, aquí abajito le sale el nombre en color verde. Dice mientras, repetir hasta que y para. Entonces yo voy a ocupar el repetir hasta que. Esa estructura de ahí es la que les va a servir para cualquier ejercicio que les pida validar un número hasta que cumpla una condición. Entonces yo lo saco y lo pongo por acá. ¿Sí? Este es el repetir hasta o repetir mientras, ¿sí? Sí o sí esta estructura, cada vez que su profe les diga cómo, que siempre sea positivo y si es negativo que no haga nada, sí o sí tienen que usar esto de acá, ¿sí? A ver, vamos a leer de nuevo el enunciado. Dice... debe leer números menores que 0. Ya, el programa permite ingresar desde el teclado una serie de números enteros positivos. Entonces yo tengo que meter y meter números. ¿Hasta cuándo tengo que meter números? Cuando el usuario presione Enter sin ingresar ningún número. Cuando yo presione Enter sin ingresar ningún número, ahí se va a detener el programa. ¿Ya? Esos datos vamos haciendo. Entonces voy a declarar lo siguiente. Voy a poner declarar. Vamos a declarar una variable número. Definir número como entero. Porque es un número el que vamos a meter sí o sí positivo. Y luego vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer ese número. Aquí. Vamos a leer la variable número. Y la vamos a ir leyendo, y la vamos a ir leyendo, y la vamos a ir leyendo, ¿sí? ¿Hasta qué momento la vamos a leer? Muy importante. ¿Hasta qué momento vamos a leer número? Hasta que sea un carácter vacío. Eso dice el ejercicio. Dice, la serie finalizará cuando el usuario presione Enter sin ingresar un número. O sea, yo meto el 3, me pide otro número. Meto el 4, me pide otro número. Meto el 13, me pide otro número. En el momento en el que yo no meta nada y le dé Enter, ese número es el 0. Porque si vos no le das nada y le das Enter, entonces el programa va a asumir que le has dado un 0. Entonces el 0 le dice, ya no vas a repetir este bucle. Simplemente vas a tener que hacer lo siguiente que te pide el programa. Entonces aquí vamos a preguntar, si el número es igual a 0, si eso es verdad,
finaliza el algoritmo. Si eso es falso, vuelve a pedir un número, ¿ok? Entonces, pido un número, es 0, no, vuelvo. Pido un número, es 0, no, vuelvo. Pido un número, es 0, no, vuelvo. Y así una y otra y otra y otra vez. Eso cumple una parte. ¿Qué parte? La de ir pidiendo números hasta que sea nada lo que yo meta y ahí se acaba el programa. Pero no cumple la parte de que todavía solo meta números enteros positivos, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener que hacer algo más. Vamos a tener que hacer algo más. A ver. Vamos a preguntar con un if. Luego de introducir el número, ¿sí? Luego de introducir el número, vamos a preguntar lo siguiente con un if. Este de acá nos va a ayudar a rechazar los negativos y a usar los positivos. ¿Ok? Ya hicimos el bucle. A ver, quiero que entiendan esta parte. Ya hicimos la primera parte. Que era, meto un número. Si es 0, detengo la repetición. Si no es 0, sigo repitiendo. Ahora vamos a ver si el número es positivo. Pongo, si el número es positivo, o sea, es mayor que 0. Si es verdad, voy a hacer algo. Si es falso, no voy a hacer nada. ¿Ok? Si el número es positivo, voy a hacer mi programa. Aquí. Hago mi programa. ¿No? Si es falso, si el número es negativo o es 0, se va por falso y no hago nada. No hago nada, porque si es negativo no tengo que hacer nada. Si es 0, tengo que detener el bucle. Pero si es positivo, tengo que hacer algo en mi programa. ¿Ok? Se nos va complicando el diagrama de flujo. Pero hasta ahí es lo que nos pide los primeros dos renglones. Escribir un programa en C++ que permite ingresar al teclado una serie de números enteros positivos. El programa debe rechazar números anteriores a 0 o menores que 0. La serie finalizará cuando el usuario presione Enter sin ingresar un número. Dice, realiza el diagrama de flujo. Al finalizar el programa deberá presentar la cantidad total de números ingresados. La cantidad total de números ingresados. Ya, entonces vamos a tener que definir otra variable. Vamos a definir aquí también. Voy a hacer todo por separado. Definir una variable que cuente cuántos números estamos metiendo. ¿Sí? Puede ser la variable i, puede ser la variable count, la variable j, no importa el nombre. Definir la variable i como entero. Esa variable i va a arrancar en 0. I va a arrancar en 0 porque es un contador, tiene que contar. Cuando yo meta el primer número y ese número sea positivo, ahí recién, ¿qué va a pasar? Recién lo va a contar. El contador recién va a contabilizar, metiste un número. Esto funciona así. Meto un número. Si el número es positivo, va por acá. Y tiene que decir, acaba de pasar un número, acaba de introducir un número. Entonces este contador i, que es el que cuenta los números, tiene que incrementar. Y hemos visto que para incrementar nosotros usamos i++, ¿no ves? Listo. Entonces va incrementando cada vez que meta un número positivo. Y esa variable va a ir contando cada vez que meto un número positivo. Si meto un negativo, no hace nada. Vuelve a pedirte otro número. Si meto un negativo, no hace nada. Vuelve a pedirte otro número. Si meto un positivo, lo contabiliza y hace tu programa. Y vuelve a pedir otro número. Si meto un positivo, lo contabiliza, hace el programa y vuelve a pedir otro número. Si meto un 0, no hace nada. Y aquí se detiene el bucle porque es 0. ¿Ok? Entonces tenemos esas tres opciones. Si es positivo, si es negativo o si es un 0. Básicamente. Muy bien. ¿Qué más nos pide? Realice el producto de los números ingresados. Esto del producto significa lo siguiente. Tengo que multiplicar todos los números que yo vaya ingresando. Esto se hace así.
A ver, se los puedo explicar de esta manera. Hay una piscina, ¿ok? La piscina, ¿con qué se llena? Digamos que no hay manguera y la llenamos con un balde, ¿ok? Atentos. Primer número introducido, 5. El 5 lo pongo en mi balde. El 5 lo capturo en el balde y se lo echo a la piscina. ¿Qué número hay acá? Si había 0, porque la piscina empieza vacía. Entonces ahora va a haber 5 en la piscina, ¿sí? Siguiente, ahora el número que meto es el 8, ¿ok? El 8 lo lleno en mi balde y se lo echo a la piscina. ¿Qué número va a haber? Aquí ya había un 5. Ahora ese 5 se va a convertir en 13, porque hay que sumarle el 8, ¿ok? Se va a convertir en 13. 5 más 8. Ahora, digamos que cae otro número, digamos que cae el 3. Ese 3 lo meto en mi balde también, lo meto en la piscina y ahora tengo que sumarle más 3. ¿Ok? Esa es la idea de sumar. Ahora, ¿cómo sería? Si queremos multiplicar, simplemente cambiamos este símbolo por el de multiplicación, nada más. ¿Sí? Ahora, a esta variable le vamos a llamar, a la variable que almacena el número le vamos a llamar NMRO, y a la variable de la piscina le vamos a llamar prot, de producto o productoria, ¿ok? Ahora hay un problema. Si el producto lo arrancamos como arrancamos la piscina en 0, 0 por 5 por 8 por 3, 0. No funciona. El 0 es cuando vos querés hacer una suma. Si querés hacer una productoria, tienes que arrancar la piscina en 1, ¿ok? Siempre que querés hacer una productoria, arrancás la piscina en 1. Porque de esa manera, que había antes en la piscina un 1 y se multiplica 1 por 5 por 8 por 3, no pasa nada, ¿verdad? El 1 no altera la multiplicación. Entonces vamos a hacer esto de acá. Ya tenemos el balde es número, y lo va almacenando en número. ¿Qué necesito? Necesito otra variable, que es la del producto, la piscina. Voy a declarar una variable, pongo definir producto como entero también. Arranco el producto, también tengo que arrancar el producto igual, es una variable que tiene que arrancar. Los productos arrancan en 1, las sumas arrancan en 0, cuando quieras hacer lo de la piscina, de acumular sumas o acumular productos. Listo, ya tengo. La definí, la inicié. Ahora aquí, si es positivo, el balde se vacía en la piscina. Si es positivo, ese número, el balde que tiene el número tiene que vaciarse en la piscina. ¿Cómo lo vacío? Aquí lo hago. Atento, mira. ¿Cómo vacío el balde en la piscina? Digo, mi piscina, prod, va a ser igual a lo que ya había anteriormente en mi piscina más el balde, que el balde es NMRO. ¿Ok? Entonces, mi piscina va a ser igual a lo que ya había antes, en este caso el 1, y lo multiplico por el NMRO, que será, en primer caso será el 5, ¿sí? Luego mi piscina va a ser igual a lo que ya había, 1 por 5, y lo multiplico por 8. Luego mi piscina va a ser igual a lo que ya había, 1 por 5 por 8, y lo multiplico por 3. Y así sucesivamente se van acumulando un producto seguido de otro producto. ¿Ok? Listo, ya calculamos el producto de todos los números positivos que yo introduzca. ¿Qué más te pide? El promedio de los números ingresados. Para hacer el promedio tienes que hacer la sumatoria sí o sí. Voy a hacerlo de nuevo. Esto lo pueden hacer uno solo, pero yo lo defino todo por separado. Definir suma como entero. Y hemos dicho que la suma, a diferencia de la productoria, tiene que arrancar en 0. Y es lo mismo, la misma lógica de la piscina. Me voy aquí abajo, pongo. Mi piscina suma va a ser igual a lo que ya había en mi piscina más NMRO. La única diferencia es de que esto solo me da la sumatoria. Yo quiero el promedio. El promedio lo calculo cuando salga del bucle. Digo que el promedio prom va a ser igual a suma dividido entre la cantidad de veces que introduje un número negativo. Pero un número positivo. Y para nuestra buena suerte, la primera pregunta era eso.
cantidad total de números ingresados, ¿no? Cantidad total de números ingresados. Entonces, ¿en qué variable yo guardé la cantidad total de números positivos ingresados? En i. Entonces, si mi sumatoria es sum y mi total de números sumados son i, mi promedio va a ser suma entre i. Nada más. Suma, la suma total de todos los números positivos ingresados y la cantidad de números ingresados. Aquí también tengo que declarar promedio como entero. Lo voy a hacer acá. Como enteros. Suma y promedio como enteros. Y listo, ya tengo el promedio. ¿Sí? ¿Qué más necesita? Dice el mínimo y el máximo. Eso dejémoslo para más después. Primero hasta aquí hagamos, porque si no, si nos equivocamos en algo, nos va a costar mucho más buscar el error. ¿Sí? No traten de hacerlo todo por completo. Si nos equivocamos en alguito, nos va a costar mucho más buscar el error. Siempre tienen que programar por partes. Entonces aquí está. Solo nos faltaría mostrar. Voy a mostrar al final los datos. Tengo que mostrar primero la i, cantidad de números ingresados. Luego la productoria de todos los números ingresados. Y luego el promedio. Esos tres datos tengo que mostrar. ¿Sí? Entonces, vamos a acomodar para programarlo. Esto en C++, ¿no? En C++. Entonces en C++ nosotros sí o sí necesitamos meter el inicio, ya está aquí. Todo esto es lo básico. Pero vamos a añadir añadir el estándar, ¿no? A ver, ¿dónde está? File. Aquí está, using namespace SDT. Esto de acá le va a ayudar a no estar escribiendo estándar cada rato. Muy bien. Entonces empecemos a programar por lo menos hasta ahí. ¿Ya? Primero hay que definir todos estos números como enteros. Todos estos números hay que definirlos como enteros. Yo lo voy a hacer en una sola línea para ahorrarme espacio. Pongo int. ¿Y qué más? A ver. Int y todos los números, todas las variables, los nombres de las variables. Número, ¿qué más? Y prod de productoria, sum de sumatoria y prom de promedio. Ok, vamos a darle play para ver que esté funcionando correctamente y no me salta ni un error. Está funcionando correctamente. Ya toda esta parte de acá ya la hemos hecho. Ya toda esa parte ya está hecha. ¿Qué sigue? Arrancar las variables acumulativas. Estas tres son variables acumulativas. Esta acumula la cantidad de números ingresados, esta acumula la productoria y esta acumula la sumatoria. Hay que arrancar esas variables acumulativas. Voy a escribir acá. Arrancamos variables acumulativas. Pongo que i va a arrancar en 0, que productoria va a arrancar en 1, que sumatoria va a arrancar en 0, y no se olviden nunca del punto y coma. Listo, ya está. Tengo esas tres. Ahora tengo que hacer este de acá, este bucle, que lo habíamos visto, ¿no? El primer bucle que pusimos fue el hacer mientras o hacer hasta, este de acá. Entonces este es el bucle del do while. Yo pongo do, abro, cierro y luego el while. Vamos a sacarlo eso mejor de acá. Cuando hicimos el conteo hasta 5 con do while, aquí está.
con for, con while y con do while. Aquí está. Pongo el do, cierro y luego pongo el while y punto y coma. Esto de acá. Exactamente lo mismo que estábamos haciendo, pero para no equivocarnos. Listo. Pongo el do, abro llave, cierro llave, pongo el while, pongo la condición y punto y coma. ¿Ya? ¿Qué hay que hacer acá? Hay que pedir un número. Hay que pedir un número. ¿Cómo se pide un número? Cin NMRO. Así se pide un número. ¿Sí? Un minuto. Vamos a ignorar todo esto de acá. Todo este if lo vamos a ignorar. Vamos a hacer que directamente primero se salte de este número. ¿A dónde? Aquí. Vamos a hacer que se salte ahí. Para que podamos ver si funciona o no funciona esa parte primero. Siempre programen por parte. Validemos si es o no es 0. Entonces, aquí vamos a tener que cambiar un poco. Porque este es hacer mientras. Mientras esta condición se cumpla, vas a tener que repetir este ciclo. Entonces, ¿cuándo se va a repetir esto? Mientras no sea 0. Mientras no sea 0, esto se tiene que ir repitiendo una y otra vez. Una y otra vez. Entonces aquí voy a poner mientras sea distinto de 0. Así se pone distinto de 0. Mientras sea distinto de 0 me va a pedir un número y me va a pedir un número y me va a pedir un número. Vamos a verificar si está funcionando correctamente. Me pide un número, mira. Le doy 5, me pide un número. Le doy 7 y me sigue pidiendo. Le doy negativo 7, me sigue pidiendo. En el momento en el que yo le dé enter sin poner nada, tendría que ser que yo le puse un número 0. A ver. Me sigue pidiendo. Ah, ya. Esto debe ser porque no está reconociendo. Perdón. Dice distinto de 5, dice acá, ¿no? Eso está mal, tiene que ser distinto de 0. Distinto de 0 tiene que decir. Vamos a darle stop. Distinto de 0. Intentemos de nuevo. 6 y se detiene. ¿Ya? Se detuvo. Probémoslo de nuevo. Vamos a corregir todos los errores que surjan. Vamos a poner el número 2 y se detiene. Entonces hay que hacer lo siguiente. Pide un número 2 y dice mientras 2 es distinto de 0, pregunta. 2 es distinto de 0, positivo y se detiene. Entonces vamos a cambiarlo, vamos a ponerle igual a 0. A ver qué pasa. Voy a poner el 5, el 6, el 7, voy a poner el 0 y no se detiene. Ya, vamos a corregir esto, ¿sí? Vamos a corregir esto. Seguramente en C++ la manera correcta de escribir el igual o el desigual es diferente. Voy a poner quiero que pida un número hasta que introduzca un 0. Listo, dice while NMRO distinto de 0, exactamente lo mismo. Siga pidiendo hasta que no sea 0. Vamos a probarlo. Ah, ya. ¿Quién se dio cuenta cuál es el error acá? Estoy usando la variable i, ¿no? Y tengo que usar la variable NMRO. Fijémonos el diagrama. Es con el NMRO. Tiene que ser. Si es 0 se detiene, si no es 0 sigue haciendo, ¿ok? Entonces aquí hay que corregir esto. NMRO distinto de 0. Ahora sí. Va a hacer esto mientras NMRO no sea 0. Cuando sea 0, ¡pum! Se sale de este bucle. Este es el bucle, por si acaso. Voy a poner un comentario. Aquí inicia el bucle. Otro comentario. Aquí termina el bucle. ¿Ok? Todo esto es el bucle. En el momento en el que el número introducido sea distinto de 0, me salgo de este pedazo de código. Ahora sí vamos a probar y supuestamente debería funcionar. Mira.
Meto el 5, meto el 6, meto el 7, meto el negativo 5, funciona. Cuando meta 0, se detiene, ¿sí? Pero el programa no dice cuando meta 0, dice cuando meta nada. O sea, vamos a probar si metiendo nada lo detecta como 0, ¿ya? 5, 7, menos 6, enter, ¿sí? No lo está detectando como 0. Vamos a pasárselo de nuevo. Quiero que me pida números hasta que no meta nada. Seguramente vamos a usar cadenas, ¿saben? Si nos va a hacer leer cadena y luego nos va a hacer convertirla si no está vacía. Ya, vamos a hacer eso entonces. Es más complejo esta vez. Es más complejo porque si lo hacemos como cadena, hay que incluir primero la librería cadena. Vamos a incluir la librería cadena, como la clase pasada. Y vamos a declarar que NMRO va a ser una cadena primero. Ponemos string NMRO string NMRO. Luego leemos NMRO y nos preguntamos mientras sea distinto al carácter vacío. Va a seguir haciendo, ¿ok? Hemos hecho este pequeño cambio. Hemos declarado la cadena NMRO, hemos incluido la librería cadena, la hemos declarado como cadena NMRO, estamos leyendo la cadena NMRO y ahora estamos preguntando si es distinta de una cadena vacía. Porque si es distinta a una cadena vacía, entonces yo tengo que seguir pidiendo un número. Vamos a probar. String NMRO. Estamos declarando dos veces. Ahí. Ahora sí. Vamos a probar. Meto el 5, funciona. El 6, funciona. El menos 5, funciona. Si yo meto nada, se tiene que detener. A ver. Un rato. Vamos a corregir. No captura entradas vacías. El saying NMRO no permite capturar entradas vacías. Lo que podemos hacer para capturar entradas vacías es con getLine, una solución un poquito mejor, dice. Con getLine podemos capturar y luego ya lo convertimos, ¿ok? A ver, vamos a intentar. ¿Dónde estamos? Aquí. Entonces, en vez de usar esto de acá, vamos a usar getLine con ayuda de saying de entrada y lo vamos a guardar en NMRO. Ahora sí debería funcionar. Vamos a darle 6, 5, 4, negativo 7. Si le doy un vacío, se detiene. Ahora sí está funcionando, pero hay un problema. El problema es que ahora estamos metiendo cadena. Y usted sabe que si suma cadena, se concatena. Y si multiplica cadena, se concatena también. Entonces, hay que solucionar ese problema. Lo bueno es que ya hemos logrado que el bucle se detenga cuando yo meta algo vacío. El bucle ya se detiene, ¿sí? El bucle ya se detiene. Que básicamente nos faltaría programar todo esto de acá. Pero antes de programar todo eso de acá, hay que convertir el número la cadena a número, ¿sí?
hay que convertir esa cadena que estamos metiendo a número, porque estamos metiendo cadena y ese es el problema, estamos metiendo cadena, ese va a ser nuestro problema ahora, que estamos metiendo cadena. Entonces voy a declarar otra variable para guardar el número, voy a ponerle por ejemplo aquí nmrcat, le voy a poner string nmrcat, aquí vamos a leer número cadena. Vamos a preguntar si el número cadena. Sí, nada más le cambié el nombre para que se entienda que ese es el número cadena. Voy a declarar aquí la variable número normal, entero. Y necesito convertir, ¿no? A ver, voy a ayudarme a ChatGPT también. Le voy a decir cómo convierto la cadena obtenida en entero. Hay que usar esta librería que es ssstring, ¿sí? Esa librería hay que usar, ssstring. La vamos a añadir acá, listo. Y vamos a usar esta línea de código de acá. Aquí, strings trim. Pones la cadena y luego le pones la variable en la cual querés convertirlo a número. ¿Ya? A ver, aquí justo en el momento en el que metemos la línea, ¿no? Aquí vamos a poner un comentario, vamos a poner. Leemos el número como cadena. Ahora hay que convertirlo a número. Convertimos la cadena a número, a entero le voy a poner, a entero, y eso se hace con esto de acá. Agarro el número cat, que es la variable cadena, y la guardo en nmreo, ¿sí? Vamos a ver si compila correctamente. 6 está funcionando, menos 7, 6. Y si meto nada, se detiene el programa. Ahora está funcionando. Ya tenemos la variable en tipo número. O sea, esto es un añadido que tenemos que hacer porque en C++ no podemos manejar números y cadenas. En Python sí podemos manejar números y cadenas como si fueran la misma variable. Aquí no. Muy bien. Entonces ya hemos llegado hasta este punto de acá. De tener el número. Hay que preguntar si el número es mayor que 0 y hacer todo esto de acá. Y si no, no hacemos nada. ¿Ok? Hay que preguntar eso. A ver, hay que preguntar. Aquí empieza el if. Aquí termina el if. Aquí termina el if. Todo esto que es bucle, le voy a poner una sangría. No es necesario, en Python sí. Y todo esto que es el if, le voy a poner otra sangría. Listo. La sangría se hace con el botón tab que está arriba de block mayús. Muy bien. Aquí vamos a empezar nuestro if. ¿Qué dice nuestro if? Si el número es positivo, vamos a poner if, si el número es positivo, si nmreo es mayor que 0, entonces se tiene que hacer todo lo siguiente. Veamos qué es lo que se tiene que hacer. Se tiene que incrementar i. Pongo i más. ¿Qué más? Se tiene que actualizar el producto. El producto o la piscina va a ser igual al producto más nmreo. Por nmreo. Por nmreo. Porque es producto. Aquí hay que corregir. Es producto, no es suma. ¿Ok? Productoria, es multiplicar. El siguiente es suma igual a suma más nmreo. Y listo. Ya está. Todo eso es lo que va dentro del if. Si el número es mayor, hace todo esto. Ahora la pregunta es, profe, ¿por qué no programa el else? ¿Por qué no programo el else? Porque no se hace nada, caso contrario. Y cuando no se hace nada, no es necesario programar el else.
porque literalmente no se hace nada, ¿ok? Listo. Entonces ya tenemos el if. Solo faltaría que luego del bucle hagamos todo lo que está acá. Imprimir, bueno, calcular el promedio e imprimir todo lo demás, ¿sí? Calcular el promedio e imprimir todo lo demás. Entonces aquí en el promedio te va a salir un problema, porque el promedio no es entero. El promedio al hacer una división te va a salir un flotante, un double. El promedio es una división, te va a generar sí o sí un double. Entonces, para no tener esos problemas, aquí le vamos a poner que esto es un double, que todos son double, para no tener ese problema. En vez de poner entero, les pongo que son double. Listo. Donde termina el bucle, calculo promedio igual a suma dividido entre i. Y luego muestro, pongo cout y muestro i. Y hago esto 3 veces para mostrar todas las variables. Imprimo i, imprimo la productoria e imprimo el promedio. Vamos a darle correr para ver si está funcionando correctamente. Me dice, acá hay un error, dice prod igual a prop. Me equivoqué, le puse una P en vez de una D. Aquí era una D. Listo. Dice, error, prop igual a sum entre i. Este es promedio, no es prop, es promedio. Promedio. Ahora sí. Me está pidiendo por si acaso un número. Digamos que introduzco el número y memoricemos, no. El 5, el 4, el 2 y ahora voy a introducir nada. Y me muestra, primero me muestra la cantidad de números que ingresé. Aquí hay que corregir, mira. ¿Cuántos números ingresé según el programa? 4 y yo solo ingresé 3. ¿No ves? Esto está mal. Luego la productoria. 5 por 4. ¿Cuánto es 5 por 4? 20. 20 por 2. 40. Y me muestra un 80. Eso está mal. Luego hace 5 más 4 más 2. 5 más 4 más 2 es 11. 11 entre 4. Yo creo que debe ser esto acá, pues, ¿no? 11 entre 4 aproximadamente. Entonces vamos a corregir uno por uno. Primero corrijamos la i. Primero corrijamos la i. ¿Qué está pasando? Lo convierte a número de carácter vacío y pasa por acá. Eso no debería pasar. A ver, pongo. Ya sé qué podemos hacer. Podemos cambiar este bucle, en vez de un do while, directamente un while podemos usar, ¿sí? Podemos cambiar todo este bucle por un while y así lo descomplicamos incluso, ¿ok? Entonces, ¿ves este while que está aquí arribita? Lo voy a quitar, lo voy a poner aquí arriba, pongo el while, quito este punto y coma. Atentos con lo que hice, solo puse el while arriba, nada más, y eliminé el do. Pongo mientras el número introducido, ¿no?, sea distinto de, vamos a hacer esto de acá. A ver, voy a agrandar. Mientras el número sea distinto de vacío, a ver. Y otra forma sería manteniéndolo, pero a ver, déjenme revisar un rato. La i, cuando introduce el número grande lo convierte a número y hace esto de acá. Desgraciadamente pasa porque lo detecta como mayor que 0. Incrementa la i y lo va haciendo una y otra vez. Ya, podemos hacer lo siguiente para que no pase este error. Vamos a hacer lo siguiente.
Este bucle do while lo vamos a cambiar por un while. Elimino el do. Copio todo esto que está aquí al final. Se lo copio acá. Le quito el punto y coma y se convirtió en un while. ¿Cuál es el problema? Me pide número cadena y ese número cadena yo lo pregunto aquí adentro. Por lo tanto, voy a tener que preguntar dos veces. Una vez antes de iniciar el bucle tengo que preguntar. Siempre que haga con un while tengo que preguntar una vez antes de iniciar el bucle. Entonces aquí estoy lecturando un número cadena y me pregunta si el número de cadena es vacío. Si el número de cadena no es vacío, entonces yo tengo que ir haciendo lo que está dentro del bucle. Si el número de cadena resultase vacío, ya no hago nada y me salgo afuera. ¿Ok? Eso es lo que está pasando. Entonces, hace este bucle. ¿Cuál es el bucle? Ya no va a leer esto de acá. Esto de acá ya no lo lee porque ya lo leyó afuera. ¿Qué pasa si el número de cadena no es vacío? Lo convierte a número. Luego hace el if. Si es positivo hace esto. Si es negativo no hace nada. Y aquí tiene que volver a preguntar. Tiene que volver a leer. Eso es lo nuevo. Si usas un while, tiene que leer al inicio, tiene que hacer su while y justo al final tiene que volver a leer para que reinicie el while o no. ¿Ok? Esa es la manera correcta. Aquí le voy a poner un comentario de que eso es lo que se aumenta. Muy bien, ahí está. Muy bien. Podemos probarlo para ver si funciona. Run. Vamos a colocar el número, por ejemplo, 5, el 4 y el 2. Y nada. Ahora sí, mira. Me imprime el 3. ¿Por qué el 3? Porque lecturó solamente 3 veces los números. Luego la multiplicación. 5 por 4, 20. Por 2, 40. Luego lo suma a los 3 y lo divide entre 3. 5 más 4 más 3, 11. 11. Entre 4, 3,66666. Ahora sí está funcionando correctamente. Tuve que hacer esto de acá. Meterle lo de leer antes del while. Poner un while. Y al final, antes de cerrar el while, volver a leer. ¿Sí? Aquí leo por primera vez, me meto al bucle, leo, ¿hasta qué? Hasta que lo que haya metido sea un carácter vacío. Si es un carácter vacío, me salgo del bucle y hago todo esto de acá. Por eso es que le decía, no hagan total el diagrama de flujo. No siempre les va a funcionar el diagrama de flujo, van a tener que hacer cambios. En este caso tuvimos que cambiar un bucle. Muy bien, ¿qué más nos pide el ejercicio? El número mayor y el número menor ingresado. No hemos probado si funciona con negativo. Vamos a ver si funciona con negativo o no. Digamos que quiero meter el menos 2, el menos 2 y el menos 2. A ver. Primero, ¿cuántos números ingresados positivos hay? Ninguno, pues. No ingresé ninguno positivo. ¿Cuál es la productoria? 1, porque sí o sí la productoria va a arrancar en 1. Y como no metí nada, en 1. ¿Y por qué dice NaN? Porque como no metí ningún positivo, dividió entre 0. Y al dividir entre 0 te sale NaN. ¿Está correcto? Vamos a mezclar números. Por ejemplo, voy a colocar el 2 positivo, el menos 2 y el 5. Y nada más. Primero, ¿cuántos números positivos ingresé? Solamente usted ingresó 2 números positivos, está correctamente. Luego la productoria de los números positivos, 2 por 5, 10. Luego el promedio, 5 más 2, 7, dividido entre 2, porque solo 2 números ingresé, 3,5. Entonces, por lo menos lo que te pide hasta ahí está bien. Está funcionando todo correctamente, ¿sí? Vamos a hacer lo último. Número mayor y número menor. El número mayor y el número menor. Fácil.
Tag present. Aquí está. Vamos a tener que corregir esto sí o sí, ¿no? A ver. Esta pregunta tiene que estar aquí. A ver, me voy a ir al código. Mejor me voy al código. Porque a ver, así le voy a decir. Listo. Me voy al código. Y esto de repetir hasta lo voy a borrar. Repetir hasta, todo eso lo voy a borrar. ¿Sí? Ahora voy a ver el diagrama. Esto igual lo voy a borrar. Carácter no válido en instancia 1, dice. A ver aquí. Listo, a ver. Ahora sí. Ya. Si se dan cuenta, borré lo del bucle. Está todo tal y como está, pero borré lo del bucle. Lo voy a actualizar a los cambios que hice. Voy a usar ahora el bucle el bucle mientras. Agarro el bucle mientras, que es el antepenúltimo, el que está aquí. Este de acá, el que tiene el rombo arriba. Y lo pongo debajo de donde pregunto el número. ¿Sí? Y todo esto de acá tiene que estar aquí. Dentro del hacer mientras. Ahora sí está correcto. Entonces, primero, pregunto el número y pregunto aquí si el número es un carácter vacío. Si el número es distinto. Hice así, coloqué la admiración y luego el igual. Así se hace el distinto. Distinto al carácter vacío. Si el número es distinto al carácter vacío, se hace todo lo que está aquí en el bucle. Y si es falso, se sale afuera. Nada más. Ahora, ¿cuál es el problema? Que tengo que leer el número antes de hacer el bucle. Y no solo antes. También tengo que leer el número al finalizar el bucle. Aquí, después del if. Tengo que volver a leer el número. Esos serían los cambios que estamos haciendo. Y claro, obviamente, ¿no? Que el número ya no va a ser un entero, va a ser una cadena, pero eso no es necesario ponerlo en el diagrama de flujo. Listo, ahora nos toca ver si es mayor, ver si es menor. Voy a declarar las siguientes variables. Esto ya es cortito. Pongo definir. Defino el mayor y defino el menor como, esperen un rato, voy a ponerle my de mayor y men de menor como enteros o como flotantes, como ustedes quieran verlo, y los tengo que inicializar. ¿Sí? Sí o sí los tengo que inicializar porque si no, no va a funcionar. Entonces yo voy a inicializarlos en 1, en 0, no importa en qué número los inicialice. O incluso aquí en la primera vez que meto el número también los puedo inicializar, pero lo importante es inicializarlo fuera del bucle. Entonces agarro acá, voy a poner acá que el mayor va a ser igual a 0, digamos, 0, y que el menor también va a ser igual a 0. Los inicialicé, los creé y los inicialicé. Ahora en el bucle lo que tengo que preguntarme cada vez que meto un número válido, ¿cuándo sé cuando meto un número válido? Aquí meto un número, todavía no sé si es válido. Aquí decido si es positivo es válido, si es negativo es inválido. Entonces aquí tengo que preguntarme. En el momento que decida que es válido, ahí tengo que ver si el número es mayor o es menor para capturar el más mayor o capturar el más menor. Así que aquí se complica un poquito. Vamos a agarrar un if. Siempre para saber si un número es mayor o menor se agarra un if. Hago un if y pregunto si el número que usted acaba de introducir es mayor a mi número que yo tengo guardado como número mayor. Eso estoy preguntando. Si el número que usted acaba de introducir es mayor al número mayor. Nada más.
Si eso pasa, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Mi número mayor ahora va a ser lo que había en número, nada más. Si mi número que está en número es mayor a 0, entonces ahora mi mayor va a ser lo que hay en número. ¿Y cómo crees que hace el menor? Exactamente lo mismo. Agarro aquí y pongo, si lo que hay en número es menor a lo que yo tengo como número menor, y honestamente creo que ningún número va a ser menor, ¿no? A 0. Ya luego eso lo vamos a ver después. Si el número es menor a lo que hay en menor, tengo que poner que ahora mi número menor se va a actualizar y va a ser lo que hay en MRO. Nada más. Así se captura el mayor, así se captura el menor, obviamente declarándolos, inicializándolos, y al final no se olviden de imprimirlos. Menor, mayor. Vamos a hacer eso, que ya es lo último. Muy bien. Mira, las voy a definir como double también para no tener problema. Defino como double menor y mayor. Menor y mayor. Ahora las inicializo. Digo que menor va a ser 0 y que mayor va a ser 0. Ya luego les explico por qué menor no puede ser 0. Primero inicialicémoslas así, no hay problema. Y ahora tengo que hacer estos dos bucles, estos dos if, que lo tengo que hacer dentro del verdadero del primer if. Entonces busco ese if, aquí está. Aquí le aumento i más, aquí hago la productoria, y aquí hago la sumatoria, ¿verdad? Aquí le falta el i más. I igual a i más 1. Ahí está. I igual a i más 1. Que ese es el i más, luego la productoria, la sumatoria, y antes de cerrar este if tengo que hacer todo lo que está ahí. Todo eso tengo que programar ahí. Pongo if, hago la pregunta, si el número que acabo de introducir es mayor a lo que yo tenía registrado como mayor, entonces tendré que actualizar el mayor a lo que había en número. Y esto mismo lo copio de nuevo, lo pego abajito y le cambio. Digo, si el número ahora es menor a lo que yo tenía conocido como menor, entonces mi menor ahora va a ser ese número, porque resultó ser menor que lo que yo tenía como menor. Al final hay que imprimir el menor y el mayor y ya estaría. Imprimimos primero el menor, imprimimos luego el mayor y listo. No se sorprendan, va a haber uno que no va a estar bien, pero luego le explicamos por qué. Listo, me está pidiendo números. Le doy por ejemplo el número menos 5, que sé que no lo va a tomar en cuenta. Luego le doy el número 3, luego el número 4, luego el número 1, luego el número 4 y luego le doy nada y acaba. Me dice, primero introduciste 4 números válidos, está bien. La productoria, 4 por 4, 16, 16 por 3, 48, por 1, 48, está bien. El promedio, lo sumó todo y lo dividió entre 4. Sale 13, está bien. Luego el número menor es 0 y el número mayor es 4. Correctamente agarró el número mayor, que es 4, pero el número menor no lo agarró. El número menor lo mantuvo como 0. Y eso es porque aquí hemos inicializado el menor como 0. Y no va a haber nunca un número menor que 0 si solo está tomando en cuenta los positivos. Entonces el mayor lo vamos a inicializar como 0. Y el menor lo vamos a inicializar como un número muy grande. Un número muy grande, por ejemplo 999. ¿Sí? El número menor lo iniciamos como uno muy grande y el mayor como uno muy pequeño.
sea, al revés, el menor como grande y el mayor como pequeño. Así sí va a funcionar nuestro ejercicio. Probémoslos. Me está pidiendo un número. Le doy, por ejemplo, el menos 6, que sé que no lo va a tomar en cuenta. El menos 7, que sé que no lo va a tomar en cuenta. Luego le meto el mayor, que va a ser 6. Luego 3. Luego 2. Y luego el menos 5, que tampoco lo va a tomar en cuenta. Vacío. Usted ha introducido 3 números. Está bien, 3 números positivos. Su productoria. 3 por 2, 5 por 6. A ver, hay que revisar eso, ¿eh? No, está bien. 6 por 2, 12. 12 por 3, 36. Está bien. El promedio, 3.66666. Ahora me dice. El menor de estos 3 introducidos es el 2 y el mayor es el 6. Está funcionando correctamente. ¿Sí? Ya ustedes aquí le aumentan, le quitan, le suman. Ustedes ven qué pueden hacer acá. Pero este sería el primer ejercicio resuelto.